¿Qué quiere que le diga? Siento como que estoy saliendo de un puerto, en un barco, a recoger náufragos. O sea, es que voy de emergencia a ver si puedo encontrar algunos vivos. Y entonces, cuando uno está frente a la tragedia y utilizando los últimos recursos que le quedan, llega la hora del razonamiento. ¿Qué haré con esos náufragos que recoja y qué destino les podré dar? A lo mejor es un destino incierto. Ese es el problema de ir a hablar con la juventud, de tratar de querer darle un mensaje a una gente desesperanzada, a una juventud que aún entrando a la vida ya se siente desorientada, ya se siente sin horizonte. Vamos a hablar del tema porque es un tema apasionante y es un tema de mucha responsabilidad para cada uno de nosotros. Y claro, hablarle a la juventud es como hablarle a nuestros hijos. O sea, es una responsabilidad porque no sabes qué le podés decir. O sea, vos sabés que a tus hijos no le podés mentir. Y entonces esa responsabilidad te supera. Te supera decirle, ¿cómo haces para decirle a tus hijos no tenés proyecto de vida porque tu padre, porque tu madre, porque nosotros no te hemos propuesto absolutamente nada porque no te hemos tenido en cuenta nunca? ¿Cómo le dice el padre al hijo eso? Bueno, eso es lo que la patria le está diciendo a la juventud argentina. Y cuando hablo de juventud en serio, no hablo de la juventud de los viejos jóvenes. Porque ahora han mezclado la juventud que tienen 40, 50 años y su juventud. Estoy hablando de los jóvenes de 15 a 25 años. Esa es la juventud. Pasando los 25 años ya no es juventud, ya entra en la etapa de las responsabilidades. Y a los 30 años ya tiene que tener consolidada una idea. Entonces, si tu padre te dice un día, te llama, o te busca, o te quiere dar un mensaje, porque vos estás desorientado, porque te ve tu padre que andas perdido, como vago entre tinieblas, y te llama un día a tu casa, te llama un día en la intimidad, y llama a tu madre y te dice, mira, queríamos decirte algo muy amargo, muy triste, nosotros no hemos pensado nada para vos, nosotros no tenemos ninguna referencia para darte, nosotros no tenemos ninguna orientación para ofrecerte, nosotros sabemos que no somos un ejemplo para vos, porque lo único que has oído en esta casa desde que naciste han sido lamentaciones y frustraciones, privaciones. Vos sabés que te hemos privado de todas las posibilidades que nos hubiera gustado ofrecerte, pero no hemos tenido previsión. Somos unos fracasados. Y vos que sos un joven, lleno de entusiasmo y de proyectos ya, y de sueños y de locuras, te quedas asombrado, porque vos esperabas de tu padre, de tus padres esperabas una ensoñación, o sea, eran para vos en el fondo interno tuyo, en tus esperanzas, eran el refugio, mi padre, el ejemplo, y tu padre, que en este caso es la patria, nunca pensó en vos, porque la patria ya no existe. La patria la hemos perdido. Nos ha quedado ahora a los argentinos la foto de la patria. Claro, esto no te lo va a decir nadie porque nadie se quiere hacer cargo, ¿me entendés? Todo el mundo siempre lo único que tiene, sobre todo cuando son responsabilidades políticas y dirigenciales, o sea, el dirigente te va a mostrar la foto y te va a decir la culpa de que esta foto que vos ves, que está la tragedia y la desgracia fotografiada, ¿ves? Aquel es el culpable, o aquel, o el otro que se... Pero nunca te va a decir que el culpable de todo eso es él. Siempre tu padre o tu madre, o sea, siempre el dirigente político va a decir que la culpa de lo que pasa en el país es de los otros. Y entonces vos, que sos un joven, porque vos sos un joven lleno de ilusiones. O sea, los jóvenes no tienen más que ilusiones y alegrías, a veces contenidas, pero alegrías o necesidades de gastar el tiempo.
porque lo que tienen los jóvenes es mucho tiempo y no saben cómo lo van a gastar, y es posible que, como son desenfrenadamente, se van a embriagar con el tiempo y se van a perder, porque si no tienen orientación, si no tienen ejemplos de seguir, imagínate, pobrecitos esos jóvenes que son los jóvenes argentinos. Y entonces a eso le queremos dar el mensaje, a esos que es muy difícil acertar, a eso le queremos responsablemente decirles la verdad. Y para decir la verdad tenemos que recurrir a la historia. ¿Qué es la historia? Te van a preguntar, te van a reír en la cara. Esos que están todo el día con el telefonito en la mano y con la computadora y todo, le hablas de la historia y del pasado, es como si estuvieras hablando de los dinosaurios. Ellos no saben nada de la historia. Si nadie les habló nunca de la historia, si ellos no conocen lo que es la historia, conocen la historia de los músicos internacionales, de los músicos en inglés, conocen la historia de las cosas intrascendentes de su vida y de su realidad. Dice, ellos no conocen ninguna historia de su realidad. Ellos, las pocas historias que conocen es la historia que les han contado de hipótesis de ilusión. Sí saben la historia de un músico que ni saben pronunciar bien el nombre, y que escuchan sus canciones o que escuchan sus conciertos y no entienden ni una sola palabra. De eso sí saben la historia. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque estamos colonizados culturalmente. ¿Cómo vas a ver la historia de todo lo que internacionalmente está en el mercado y no vas a ver la historia de su patria? Por ahí empieza esta explicación. ¿Y cómo haces para explicarle a esos jóvenes un proyecto de patria si ellos no tienen patria? Si nunca tuvieron patria. ¿Te das cuenta qué misterio te envuelve el proyecto del futuro del país? ¿Cómo le vas a hablar del futuro a alguien que no sabes que en ese lugar no hay futuro? Y bueno, entonces tenemos que rebobinar todo. Y vamos a buscar culpables, no, ya sabemos quiénes son los culpables. Vamos a buscar pretextos, y no, ya sabemos que el pretexto es una mentira. Y entonces vamos a engañarlos y a prometerles una cosa que no va a ser posible. Y no, ¿para qué? Porque si se van a dar cuenta. Y uno todavía puede estar vivo. Entonces, ¿qué le queda? ¿Qué le queda al argentino que sueña con dejar un mensaje? ¿Qué le queda a un tipo como yo de mi edad que ve que todo se ha perdido? ¿Qué pudiera hacer yo para irme tranquilo dentro de un rato, por ejemplo, y decir, bueno, por lo menos la gente que queda es la que va a continuar lo que yo no pude hacer? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir a la juventud yo, si la juventud, cuando le empiece a hablar de algún tema que puede ser de trascendencia, no sabe de qué le estoy hablando? Entonces te das cuenta qué encrucijada, te das cuenta qué nos ha quedado, te das cuenta qué hemos construido en esta etapa de nuestras vidas, en nuestro tiempo, porque este es nuestro tiempo. Estas son las cosas que nosotros hemos hecho y que los nuestros han hecho. Esta es la cosecha de lo que sembraron los que realmente nos dirigieron a nosotros. O sea, nosotros fuimos llevados ciegamente a que todo esto fuera así como es. Y entonces miramos a todos lados, decimos, bueno, ¿y los culpables dónde? No, los culpables son aquellos. Ah, bueno, sí, pero si aquellos son todos ricos y millonarios y tienen grandes fortunas aseguradas en el exterior. Esos son los culpables y esos son los que te dirigieron. Y estos que están acá, esos son los que se prestaron, los que se vendieron, los que aquellos compraron y con estos hicieron la tarea. Che, pero y el pasado, que tenemos un pasado glorioso, nosotros que somos el pueblo, que somos lo popular, que somos el pasado heroico de un peronismo glorioso. Y entonces te miran y te dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
Y cuando vos le hablas de la historia reciente, porque es la que nosotros podemos recoger como pueblo, porque la historia anterior, o sea, la historia de nuestros padres y de nuestros abuelos, no existe para nosotros. O sea, ese tiempo, principios del siglo XX para atrás, hasta el siglo XVII, nosotros no tenemos historia. Es decir, sabemos que fuimos parte formadores de una colonia, o sea, nuestros antepasados, nuestros ancestros, o fueron indígenas que perdieron la felicidad cuando llegaron las carabelas de Pedro de Mendoza, o cuando llegó la colonización nueva, o sea, se fueron, con nosotros corrieron a los españoles, con nosotros corrieron a los españoles, y nosotros le ayudamos a que se instalaran ellos. Esa es la única historia que podemos contar, pero del siglo XIX, del siglo XX para acá, podemos contar, porque ahí empezó nuestra historia, la historia del pueblo. Y entonces, suponiendo que estos chicos, curiosamente, pero así por distracción, o sea, por no contradecirnos, digan, y bueno, ¿y qué es esa historia que no ha dejado ningún rastro? Y ahí tenemos que ingeniarnos para explicarle por qué nos ha sucedido todo lo que nos ha sucedido y por qué la historia que nosotros empezamos a escribir nos se la arrebataron de un golpe a cañonazos y la siguieron escribiendo ellos. Y estos son los resultados. ¿Cómo haces para explicarle todo eso a los chicos que no tienen tiempo y que te piden que le hagas un video de 1 minuto? Y que vos, para contar la historia, necesitas posiblemente varios días. Esa es la disyuntiva para salir en este barco a recoger a los náufragos. Vamos a seguir explicando la tarea difícil que nos cuesta realizar, y que lo peor de todo es que el que te puede ayudar, está de vacaciones. ¿Qué pasaría entonces si yo te dijera que esos náufragos que vamos a rescatar van a ser los que nos van a gobernar dentro de 30 o 40 años? Te daría pánico, ¿no es cierto? Porque, pensándolo bien, si esa es la gente que nos va a gobernar, ¿de qué vale tu esfuerzo? ¿Cómo vas a hacer en el corto tiempo que vos tenés? Porque nosotros tenemos un corto tiempo entre la institucionalidad y nuestros sueños. O sea, nosotros queremos hacer las cosas bien a lo mejor, pero el apuro del establishment y de las corporaciones y de todo el movimiento globalizado tiene otra agenda, tiene otro calendario. Y entonces vos ves que tu tiempo no te alcanza, porque esa gente que vamos ahora a rescatar en el naufragio, nos va a llevar tiempo tratar de ponerle por lo menos en conocimiento de qué se trata. ¿Te das cuenta de la tarea difícil que es emprender un propósito que esté dirigido hacia la juventud argentina? Esta situación es la que se encuentra toda la gente pensante que existe en el país, y que solamente un descabellado, un descerebrado como el que te habla puede pensar en esa hipótesis utópica de poder aportar algo que sea constructivo. ¿Cómo vas a hablar de proyecto? Y entonces ahí es cuando tiene que aparecer la inteligencia, porque solamente una tarea de la inteligencia puede reemplazar todas estas adversidades, y esto es imposible, porque la tarea es un imposible. O sea, no te olvides que vamos navegando para ver si quedan restos del naufragio, y entonces es muy difícil saber qué va a pasar, qué es lo que va a suceder. ¿Te das cuenta? Porque es una tarea que no la podemos realizar solo, que la tenemos que realizar en conjunto y entre todos. ¿Te das cuenta la importancia de la empresa que nosotros nos hemos propuesto? O sea, esto no es arar en el mar ni arar en el desierto, esto es arar en la nada. De ahí tenemos que arrancar. Y tenemos la obligación moral, hermano, de rescatar esa juventud, de incorporarla, porque si no la incorporamos nosotros, no la incorpora nadie. Y entonces
el drama, la tragedia será para ellos, para tus hijos, para nuestros nietos. Por eso nos vamos a imponer, a pesar de saber que todo es adversidad, que nada trabaja para nosotros, la tarea del imposible. Vamos a sembrar la historia que no conocen y el porqué de la historia y las posibles soluciones si ellos entienden lo que nosotros como historia le contamos. Y habrá que recuperarlo desde el sentimiento, porque de algo sí estamos seguros, son argentinos, y si son argentinos tienen sentimiento. Y si nos escuchan hablar con la pasión que nosotros le pongamos a lo que emitamos como mensaje, es posible que se detengan de hacer esto en el telefonito y como un fenómeno extraño e inesperado te presten atención. O sea, tenemos que lograr el primer minuto de sus tiempos. Fíjate lo que te estoy diciendo, tenemos que lograr capturarles el primer minuto de sus tiempos. Si nosotros le capturamos el primer minuto de sus tiempos, ellos nos van a escuchar, porque tienen sangre argentina, ¿me entendés? Y entonces este es el llamado de la sangre. ¿Y cuál sería el mensaje entonces? ¿Cuál sería lo que nosotros tuviéramos que argumentar frente a ellos? ¿Qué inspiración tendríamos que convocar para que lograr capturarle ese precioso tiempo de ellos? Que dejen del jueguito y del WhatsApp y de todas esas comunicaciones extrañas con gente que no le transmite nada ni que ellos reciben nada a cambio. Y ahí es el desafío de nuestro. Ahí es donde yo te necesito, ahí es donde vos me necesitas a mí, ahí es donde tiene que empezar a tallar tu mujer, tus amigos, todos esos que dicen y piensan en las posibilidades del futuro. Y no les podemos tirar pálidas a esos muchachos, le tenemos que tirar esperanzas, porque las pálidas están en su frustración. Ellos están frustrados y no te lo dicen porque ni saben que la frustración se puede explicar. Y entonces para hablarle de esperanzas a ellos tenemos que hablarle de algo de que sea real. Pero cuando ellos ven todo lo que sucede alrededor, es difícil hablarle de esperanza frente a una situación donde todo el mundo se lamenta, donde todo el mundo se queja, donde existe un gran odio concentrado y estatizado, porque el odio está en el Estado. Entonces te das cuenta qué tarea extraordinaria tenemos nosotros para tratar de rescatar a la juventud y conducirla hacia un camino posible. Porque, como te dije arriba ya, ellos van a ser los que nos van a gobernar. ¿Te imaginas si con todo este bagaje de aprendizaje que han hecho nos van a gobernar en el futuro, teniendo las mentes colonizadas? Y cuando vos le preguntás por la letra de un tango, o porque si alguna vez escucharon una chacarera de su aparatito, o una samba, o si saben quién es fulano o sultano, o si sabe algo de nuestra historia y no lo sabe, ¿te imaginas si esa gente nos llegara a gobernar en el futuro? ¿Cuál sería nuestra esperanza? Y lo ideal en estos casos sería trabajar con el ejemplo, pero no tenemos ni ejemplo ni tiempo para utilizar ese método, ese argumento. Entonces, ahí es cuando te dije antes que la creatividad va a ser necesaria y la unidad. O sea, nosotros solamente podemos rescatar a la juventud si sobre la marcha vamos sembrando ejemplos, porque cuando nos vean con el entusiasmo y la pasión que pongamos en el accionar, es posible que dejen de estar en el telefonito así y se pongan a observarnos como fenómenos extraterrestres. Y ahí es cuando podemos aprovechar para transmitirles el mensaje, para decirles que ellos no tienen futuro, para decirles que el futuro está en las manos de ellos y no en las nuestras que se nos ha escapado, para decirles que explicarles por qué nosotros hemos fracasado. Porque no le podemos dar ejemplos a ellos de ninguna especie, solamente les podemos hablar de nuestros fracasos, de nuestras frustraciones y de nuestras incapacidades. Que fuimos engañados y mentidos por una dirigencia que nos tenía la dimensión y la altura requerida. Y entonces tenemos que confesar nuestras pálidas, tenemos que confesar nuestras incapacidades.
Es difícil, es jodido. No es común ni es provocativo confesar que uno ha sido un inepto, un incapaz, un soberbio. Y claro, mirás todo a tu alrededor, que son los que te acompañaron en la marcha, y todo el mundo está en silencio con los ojos puestos en el piso, porque todo el mundo lo sabe esto, pero nadie quiere hacerse cargo. Y entonces los muchachos, que son muy inteligentes, porque son muy inteligentes a pesar de que son náufragos de una sociedad que los ha dejado que se vayan a pique. Y claro, ahí viene la enorme posibilidad de lograr el milagro. ¿Cuándo se produce el milagro? Cuando vos y tus convicciones sepan que es posible realizar el milagro, pero no por la providencia que te viene en auxilio, sino por tus capacidades y la intensidad que le pongas cuando realices una tarea. Entonces, cuando vos vayas a trabajar en la unidad del peronismo, porque es lo único que te va a salvar, hermano, a los muchachos ya no les podés ir a decir nada, porque ellos están para abrevar nuevas ideas y para incorporarse con ejemplos que ellos van a utilizar en su proyección de futuro. Entonces, no esperes que la juventud te siga, porque la juventud no te puede seguir porque no te va a creer, ¿me entendés? ¿Qué puedo decirle yo a la juventud como una premisa de que los deslumbre y que diga, ah, qué bueno, este viejo tiene una concepción distinta? Le voy a hablar del peronismo, le voy a hablar del pasado de hace 50, 60 años. Es como golpear en una tapia. Eso no sirve. O sea, ellos no van a entenderte, porque ellos, no te olvides, que no conocen la historia. Entonces el desafío nuestro se multiplica. Tenemos que apresurarnos nosotros a producir hechos. Si nosotros no nos apresuramos a producir hechos, no le vamos a poder dar ejemplos a ellos, no le vamos a poder dejar los ejemplos que ellos van a necesitar. No te olvides, y vuelvo a repetírtelo, que ellos no van a gobernar este país dentro de 40, 30 años. Esa juventud que ahora está en el abismo, en el ostracismo, que nadie ha contado con ella para nada, o sea, los han convocado para usarlos, vos lo sabés eso, para usarlos como instrumento político, pero no les han enseñado, o sea, les han regalado pescado, pero no les han enseñado a pescar. Y vos lo sabés eso, yo no te puedo a vos mentir, porque vos sabés mucho más que yo de todo esto que estamos hablando. Entonces, la unidad del peronismo pasa por el ejemplo que le podamos dar a ellos, a la juventud. No pasa por lo que podemos predicar con ellos, porque si le predicamos no nos van a entender o nos van a juzgar. Van a decir, ¿y ustedes qué hicieron? ¿Cuáles son los ejemplos? ¿Qué han hecho ustedes? Nos entregan, mira el país que nos entregan. O sea, no le podemos hablar nosotros de proyectos a ellos, no le podemos dejar enseñanza. Nosotros solamente lo que nos queda es dejarle ejemplos, si nos apresuramos, porque si no nos apresuramos ni ejemplo le vamos a dejar. En fin, yo quería hacerte este enjuague, este menjunje de ideas, porque vos, que sos muy inteligente, te vas a dar cuenta en el lugar donde estamos parados nosotros, y que hay una juventud que nos está mirando. Nos está mirando mucho más de lo que vos te crees. Incluso te voy a decir algo, quizás tus hijos te estén mirando cuando vos estás en silencio y vos no te das cuenta, que te estén mirando y que has dicho, pobre viejo o pobre vieja, no se ha podido realizar, no se ha podido proyectar en el tiempo que le tocó vivir, y yo no puedo volver a hacer e incurrir en los mismos errores que ellos han incurrido, y que tu hijo en silencio sienta piedad por vos, sienta tristeza por verte derrotado sin decirte una sola palabra. En fin, si querés preocuparte por la juventud, empezá ahora a meterle pata al asunto, porque todavía nos alcanza un poco de tiempo, todavía no ha entrado el sol, y hasta que entre el sol tenemos tiempo de producir el hecho. Y el hecho, ya sabes vos bien, que si la unidad del peronismo, que es la gran mayoría de los habitantes de nuestro país, para que de ahí parta un proyecto
de país y de futuro. Sin eso, no le vas a dejar nada a tus hijos, aunque te parezca mentira.